Continuando con el capítulo de métodos de N pasos, en este video vamos a hablar de la sección 7.3, que es aprendizaje fuera de política, pero de N pasos, a través de muestreo por importancia. Como recordatorio, ¿qué es el aprendizaje fuera de política? En este caso se van a tener dos políticas, una política objetivo, que es la política la cual queremos aprender y optimizar, y otra política conocida como política de comportamiento. Estas son diferentes. Y la idea es que se va a generar comportamiento, es decir, experiencia. La gente va a realizar acciones basado en la política de comportamiento, pero con el objetivo de ir aprendiendo de otra política. Que el caso más común es la política objetivo, es la política óptima, la política greedy respecto de la función Q, y la política de comportamiento es una política más exploratoria, por ejemplo, epsilon greedy. Cuando se hace aprendizaje fuera de política, obviamente como las dos políticas son diferentes, se introduce cierta diferencia, a lo cual le vamos a llamar un sesgo. Y ese sesgo se debe corregir. Es decir, vamos a generar datos con una política B, pero no es nuestra política objetivo, por lo tanto, el aprendizaje obtenido a través de B debe ser corregido para poder entonces tomar en cuenta la diferencia entre ambas políticas debido a que como las políticas son una distribución de probabilidad, entonces vamos a tener probabilidades relativas. Eso va a quedar más claro en la siguiente diapositiva donde hay un ejemplo. Pero entonces vamos a comparar los dos casos que conocemos hasta el momento, que es métodos de un paso. Se tiene que tomar en cuenta probabilidad relativa de las dos políticas para una sola acción. Pero en métodos de n pasos, que es el tema de este capítulo, se tiene que tomar en cuenta la probabilidad relativa de una secuencia de n acciones, ya no solo una, sino n. Entonces, el retorno de n pasos debe ser corregido. Es decir, a esto le vamos a llamar la subtrayectoria de n pasos. Esta corrección de la que acabamos de hablar se va a realizar a través de algo conocido como el cociente de muestreo por importancia. Es un cociente, pues, porque es una división, entonces se va a tener algo como esto, donde tenemos las probabilidades asignadas a cierta acción bajo la política objetivo, dividido las probabilidades asignadas a cierta acción bajo la política de comportamiento. Entonces esto nos va a dar una proporción. Ese es el cociente, al cual se le conoce como cociente del muestreo por importancia. Y su objetivo es corregir el sesgo que se introduce al utilizar una política B para actuar, mientras que nuestro objetivo es aprender de una política objetivo pi. Veamos algunos casos extremos solo para ilustrar un poco esto. Si una acción tiene una probabilidad de cero bajo la política objetivo y esa acción es tomada por la política de comportamiento, es decir, bajo la política objetivo esa acción no puede ocurrir, pero bajo la política de comportamiento sí ocurrió. Entonces, el cociente por importancia debería anular esa acción debido a que no puede ocurrir bajo la política objetivo. Entonces, el cociente por importancia en ese caso debería ser cero. Pero ¿qué pasa en el caso contrario donde hay una acción que es muy, muy común bajo la política objetivo, pero es muy rara bajo la política de comportamiento? Bueno, entonces, en ese caso, cuando la política de comportamiento seleccione esa acción, deberíamos de compensar las las pocas ocurrencias de esa acción a través de amplificar a través del cociente del muestreo por importancia. Entonces, el cociente de muestreo por importancia tiene como objetivo anular o amplificar acciones de forma tal que se corrija el sesgo introducido por aprender una política bajo acciones de otra política. El concepto de muestreo por importancia no es algo específico de reinforcement learning, viene del mundo de probabilidad y estadística, en donde se puede utilizar muestreo por importancia para aprender el valor esperado de cierta variable, y se busca aprender el valor esperado bajo cierta distribución, pero con datos de otra distribución diferente. Entonces es una técnica más general.
Pero ¿qué pasa si ambas políticas son iguales? Es decir, si para cierta acción la política de comportamiento y la política objetivo asignan la misma probabilidad. Bueno, entonces el cociente por importancia va a ser igual a uno y al multiplicar cualquier cosa por uno se queda igual. Entonces el cociente por importancia no realizaría ningún cambio. Hay que tomar en cuenta una condición que en la práctica es tal vez muy importante o la más importante y es la condición de cobertura, la cual nos dice que para cualquier acción que la política objetivo asigne una probabilidad mayor a cero, la política de comportamiento también debe asignar una probabilidad mayor a cero. No tienen que ser iguales esas dos probabilidades, pero sí se tiene que garantizar que al menos exista cierta probabilidad de tomar una acción si la política objetivo también asigna cierta probabilidad a esa acción. Entonces veamos ilustrado todos estos conceptos. Se ve más o menos así, donde tenemos una secuencia de n pasos. En este caso, el objetivo es ilustrar al cociente y el concepto de muestreo por importancia. Pero entonces, ¿qué pasa en el primer escenario? Es decir, cuando la política de comportamiento es igual a la política objetivo. Es decir, asignan las mismas probabilidades a las acciones. Bueno, entonces los cocientes por importancia de toda la secuencia van a ser iguales, van a ser igual a uno. Las probabilidades están acá y vemos que bajo ambas políticas las probabilidades siempre son iguales, entonces el cociente por importancia es igual a uno, lo cual generaría una actualización neutral, es decir, no pasa nada. Lo cual tiene sentido. Si la política de la que obtengo experiencia es igual a la política que quiero aprender y optimizar, entonces no cambio nada. Pero, ¿qué pasa en escenarios donde la política objetivo asigna una probabilidad mayor a eh, a la probabilidad asignada por la política de comportamiento? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, pensemos en un agente que se está moviendo y decide ir hacia arriba. Toma una acción y bajo la política objetivo tiene un 50% de probabilidad de realizar esa acción, pero la política de comportamiento, que es la que está usando para interactuar, tiene solo 25%. Entonces, ¿qué pasa acá? Se debe realizar una, se debe compensar por esa diferencia y entonces se va a amplificar, porque la política objetivo da más probabilidades a acción, entonces le vamos a dar un peso mayor, que en este caso es el doble. Pero no siempre va a ser el doble. Aquí tenemos otro ejemplo donde en esa misma secuencia de acciones, es decir, del estado cero se tomó una acción y se llegó al estado uno. Y ahora, en el estado uno ahora la gente debe tomar otra nueva acción, pero bajo la política de comportamiento, esa acción tiene un 40% de probabilidad y bajo la política de comportamiento tiene un 25% de probabilidad. Entonces, se debe hacer se debe calcular el cociente de muestreo por importancia y se obtiene que entonces se va a amplificar, porque es más común bajo la política objetivo que bajo la política de comportamiento. Y bueno, similar se debería de hacer para toda la secuencia. Por motivos de tiempo, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es cuando la política objetivo tiene una menor probabilidad que la de comportamiento. Solo vale la pena mencionar antes de cambiar a esto que el cociente por importancia total de toda la secuencia es la multiplicación de cocientes de cada uno de los pasos, porque estamos trabajando métodos de n pasos. Pero entonces, en general, ¿qué ocurrió en este caso? Omití los últimos pasos, pero en general se amplificó. Es decir, cuando se calcule el retorno, ese retorno se va a amplificar. Eso debido a que la política objetivo tenía probabilidades mayores a la política de comportamiento. Pero, ¿qué pasa en el escenario en donde la política objetivo tiene probabilidades menores a la política de comportamiento? Es decir, otra vez pensemos en un agente que se debe mover y toma la decisión de ir hacia arriba, estando en el estado inicial, pero resulta que bajo la política objetivo, esa acción tiene solo un 5% de probabilidad de ocurrir
mientras que bajo la política de comportamiento tiene un 25% de probabilidad. Hay que corregir ese sesgo. Entonces, como la acción es muy poco común bajo la política objetivo, el cociente de muestreo por importancia le asignaría un valor menor a uno, lo cual quiere decir que está atenuando o está reduciendo la importancia del valor de esa acción. Similar pasaría en el siguiente paso, digamos que del primer estado el agente tomó una acción, llegó al siguiente estado y ahora toma otra acción. Bajo la política de comportamiento, esa acción tiene un 25% de probabilidad y bajo la política objetivo tiene un 10%. Entonces, eso quiere decir que en la política objetivo esa acción es menos común. Por lo tanto, hay que corregir el sesgo introducido por haber tomado esa acción bajo la política de comportamiento y al calcular el cociente de muestreo por importancia, usando estos dos valores, nos diría que el cociente del muestreo por importancia para este paso es de 0.4. De igual forma, no voy a hacer los otros pasos para ahorrar tiempo, pero se debería de calcular los cocientes para toda la secuencia y luego multiplicarlos. Como en este caso se tiene que la política de comportamiento tiene probabilidad mayor a la objetivo, entonces los cocientes por importancia todos son menores a uno, por lo tanto el retorno calculado se debería de atenuar o de reducir. En este caso se multiplican los cocientes de todos los pasos y se obtiene un cociente total de la secuencia que es un valor menor a uno. Entonces se le daría una poca importancia al retorno obtenido bajo esta secuencia de n pasos. ¿De dónde viene el muestreo por importancia? Bueno, ya se dijo, este es un concepto que viene de la estadística, pero el objetivo es que queremos estimar el retorno, o bueno, queremos estimar la función de valor, que es el valor esperado del retorno, y lo queremos hacer como el valor esperado bajo la política pi. Pero la experiencia que la gente observa, es decir, sus decisiones, se hace basado en una política B, entonces el valor esperado es diferente. Como es diferente, se debe realizar una corrección y de ahí es donde surge la necesidad de usar el muestreo por importancia, que como ya se mencionó, es una técnica general de la estadística que permite calcular valores esperados bajo cierta distribución de probabilidad, pero cuando se tienen datos generados con otra distribución de probabilidad. Entonces, esta es la definición formal del muestreo por importancia de forma general. Es decir, esta es la definición estadística general, no específica de reinforcement learning. Pero cuando lo aplicamos a reinforcement learning, las dos distribuciones de probabilidad que se tienen son la política objetivo, que es respecto de la cual queremos aprender un valor esperado, y la política de comportamiento, que es la que nos sirve para generar las acciones y el comportamiento de la gente, y entonces se desea hacer el método de muestreo por importancia para realizar la corrección del sesgo introducido. Entonces, esa es la idea y de forma formal, ya lo hicimos en la ilustración, pero el cociente de muestreo por importancia de una secuencia de n acciones es simplemente el producto de todos los cocientes de cada uno de los n pasos en la secuencia. Este es un resultado fundamental porque es la base de todos los métodos de muestreo por importancia para aprendizaje of policy. Pero entonces el cociente del muestreo por importancia va a reponderar los retornos observados de forma tal que se corrijan los sesgos. ¿Cómo quedaría entonces la actualización en los métodos de n pasos cuando se utiliza aprendizaje of policy? Se parecería mucho a la actualización que ya se conoce de los métodos pasados, pero simplemente introducimos el cociente del muestreo por importancia para corregir el sesgo. Entonces solo es cuestión de agregarle este factor allí, que ya vimos que la forma de calcularlo es un producto de los cocientes de cada paso.
Entonces solo debemos introducir eso ahí y la expresión se queda igual, que es vamos a actualizar el valor estimado de cierto estado utilizando el valor estimado previo, la tasa de aprendizaje o learning rate y el TD error, es decir, la diferencia entre el retorno de n pasos observado y el estimado previo. Pero todo eso ponderado o multiplicado por el cociente del muestreo por importancia para corregir el sesgo que se introduce debido a que estamos tomando acciones bajo una política distinta de nuestra política objetivo. Esto nos da métodos muy poderosos, pero eh, tienen un reto y es que sufren de alta varianza. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se está tomando una secuencia de n pasos y cuando se toma una secuencia de n pasos, en cada secuencia el resultado puede ir variando mucho. Es decir, pensemos en que de esos n pasos hay uno solo, el cual es cero. Aun cuando uno solo es cero, toda la secuencia va a tener un cociente igual a cero. Porque obviamente se están multiplicando, entonces al multiplicarlos por cero se convierte en cero. Eso quiere decir que con un solo valor que sea cero, se anula toda la actualización. Esto sería un cero. Y también existe el caso en el que con que uno de estos números en la secuencia sea muy, muy grande, cercano a infinito, por ejemplo, como se están multiplicando, entonces el cociente de toda la secuencia sería muy grande. Entonces se tiene el escenario en donde hay actualizaciones cero y otras actualizaciones muy grandes. Eso se traduce entonces en alta varianza. Pero una de las ventajas es que no tiene sesgo, es decir, no tiene un sesgo desde el punto de vista estadístico. Entonces tienen cero sesgo, pero introducen una varianza alta. Por lo tanto, no son métodos perfectos. Siempre está el trade-off entre sesgo y varianza que siempre tenemos que balancear. La condición de cobertura ya se mencionó, pero es importante siempre tenerla acá a la vista. Entonces, esto es de forma general el concepto de métodos de n pasos of policy usando muestreo por importancia. Como recomendación para aprender un poco más del muestreo por importancia, hay un video muy bueno del canal Mutual Information en YouTube donde se habla de esto y lo ilustran muy bien. Entonces es recomendado ver ese video y luego posiblemente volver a ver este. Pero bueno, entonces tenemos otra ilustración acá. En esta ilustración es simplemente ver visualmente un concepto similar a lo que ya hemos mencionado, donde tenemos dos políticas. La política azul es la política objetivo y la política verde es la política de comportamiento. Si en cierto paso, en cierto estado, el agente debe tomar acciones, entonces las políticas al final de cuentas son distribuciones de probabilidad y se van a ver más o menos así. Pensemos en solo la primera acción, la acción uno. Bajo la política objetivo tiene una probabilidad de 0.05, pero bajo la política de comportamiento tiene una probabilidad de 0.25. Eso significa entonces que, dado que la política objetivo tiene una probabilidad menor, esta acción se debería de atenuar. Y es lo que ocurre acá. Nos diría que las actualizaciones observadas deberían de multiplicarse por 0.2. Veamos la acción número 2. Para la acción número 2, la política objetivo tiene una probabilidad más alta que la política de comportamiento. Entonces tendríamos que hacer una corrección dándole un peso mayor o dándole una importancia mayor a, al retorno observado con esa acción. Entonces se estaría generando un cociente de muestreo por importancia de 0.2, perdón, de 2.8. Entonces ahí podemos ver a la acción 2 se le ponderaría más, se le daría una importancia mayor, debido a que bajo la política objetivo es una acción más probable. Pero se trabaja con toda la trayectoria, como ya se dijo, es decir, el objetivo de estos métodos
es que como estamos aplicándolos en métodos de n pasos, se tiene que ponderar no solo una acción a la vez, sino una secuencia de acciones, de n acciones en total. Pero ya sabemos que la forma de calcular el cociente de muestreo por importancia para toda la secuencia es simplemente el producto de los cocientes de cada uno de los pasos. Entonces, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo acá, simplemente nos diría que el cociente total fue de 0,57, es decir, se atenúa o se reduce la importancia de esta secuencia o del retorno observado bajo esta secuencia. Entonces, la actualización, cuando estemos haciendo el aprendizaje, simplemente se va a multiplicar por este cociente y eso tendría como objetivo dar una importancia menor al retorno observado bajo esta secuencia. Entonces veamos el pseudocódigo para este algoritmo que prácticamente es una combinación de algunos ya vistos previamente. Vamos a hacer zarza de n pasos, pero haciendo off policy, porque vamos a utilizar una política de comportamiento distinta de la política objetivo. Entonces hay que introducir el muestreo por importancia. ¿Cuáles son las entradas del algoritmo? La política objetivo, que ya sabemos que es diferente de la política de comportamiento y esta es una política que queremos evaluar o optimizar. Pero hay algunos otros parámetros como el tamaño de las secuencias, es decir, de n pasos, el learning rate para el tamaño de las actualizaciones, el factor de descuento común en todo reinforcement learning, no solo en estos métodos, y una política de comportamiento, es decir, ya tiene que darse de antemano los criterios de cómo la gente se va a comportar, pero siempre tomando en cuenta el criterio de cobertura que se mencionó de que cualquier acción que la política objetivo pueda tomar también debe ser tomada bajo cierta probabilidad bajo la política de comportamiento. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, hay una fase de inicialización donde se va a calcular un valor inicial para los valores de la función Q. Para todo estado y acción se inicializa la función Q, se le da un valor inicial, que puede ser ceros, y luego se empieza a iterar por muchos episodios. Y en cada episodio, entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, se debe inicializar el agente, es decir, tomar un estado inicial, que obviamente no puede ser un estado terminal, entonces un estado inicial, y luego hay que elegir una acción en ese estado, es decir, la primera acción basada en el primer estado. Entonces, eso se hace basado en la política de comportamiento, no en la política objetivo. Entonces, la política de comportamiento va a elegir la acción. La política va a tener ciertas probabilidades, entonces tenemos que siempre tomar en cuenta eso. Al igual que otros algoritmos de n pasos, inicializamos una variable de control t que nos dice el momento o el paso en el que se finaliza el episodio, que al inicializar es desconocido, entonces se inicia con infinito, pero luego empieza la interacción de la gente con el entorno. Y esto se va a dar a través de distintos momentos en el tiempo o pasos t. Si no hemos llegado al final del episodio, entonces se ejecuta la acción elegida previamente y luego de ejecutar la acción se observa una recompensa y se observa el siguiente estado. Si el siguiente estado es un estado terminal, bueno, eso quiere decir que ya terminó el episodio, entonces actualizamos la variable de control de fin de episodio. Pero si no es un estado terminal, entonces hay que seguir interactuando con el entorno y eso se lograría a través de que el agente elija la siguiente acción. Siempre la siguiente acción se hace basado en la política de comportamiento del estado al que se llegó. Pero solo se eligió la acción, no se tomó la acción, solo se eligió y se guardó. Se, y se sigue con los siguientes pasos del algoritmo. Que entonces tenemos esta variable de control que indica cuál es el timestamp o el momento t que se va a actualizar. Los primeros n pasos no se actualizan, entonces esta variable de control sirve para eso, porque los primeros n pasos van a tener un valor negativo. Entonces se hace esta validación y como no se cumple, no se actualiza.
pero asumiendo que ya se han dado más interacciones con el entorno, específicamente si ya se tuvieron n pasos o n interacciones con el entorno, esto ya se va a cumplir y entonces ya se puede entrar al bloque de actualización. ¿Y cómo sería ese bloque de actualización? Lo primero sería calcular el cociente del muestreo por importancia, que ya dijimos que es un producto de las probabilidades relativas, es decir, la probabilidad de cierta acción bajo la política objetivo dividido la probabilidad de esa misma acción bajo la política de comportamiento. Todo eso multiplicado para la secuencia de n pasos. Eso me va a dar el cociente para toda la secuencia. Luego se calcula el retorno descontado utilizando el factor de descuento común de todo reinforcement learning. Entonces este es un cálculo de retorno común y corriente como el que ya se conoce y que como estamos haciendo Zarza, entonces ya sabemos que utiliza Bootstrap, es decir, se toman n pasos de experiencia real y luego se hace Bootstrap luego de esos n pasos. Entonces eso es lo que se está realizando acá, se está calculando el retorno, siempre tomando en cuenta que el Bootstrap es condicionado en que no se puede aplicar Bootstrap si ya llegamos al final del episodio, por eso se tiene este if. Pero si ya se tiene el retorno, lo siguiente es aplicar la ecuación de actualización que es muy parecida a las que ya se han visto previamente. De hecho, la única diferencia es que se introdujo el cociente del muestreo por importancia que se había calculado previamente, que ya sabemos que va a tener como objetivo corregir el sesgo introducido por hacer interacciones con una política que es diferente de la política objetivo. Entonces ya vimos si las acciones bajo la política objetivo son más probables, el cociente las va a amplificar, quiere decir darle un valor más alto acá. Por lo tanto, la actualización va a ser más, va a tener un impacto mayor. Y luego, de forma opcional, si estamos haciendo optimización, es decir, si no estamos solo evaluando, sino si también estamos optimizando la política objetivo, entonces simplemente la actualizamos respecto de lo último que se aprendió solo para el estado que actualizamos. Recordemos que esto está actualizando solo un estado a la vez. Y esto se repite a lo largo de todo el episodio. o- y también de varios episodios. Pero eso tal vez está muy a alto nivel. Veámoslo ilustrado. Es el mismo algoritmo, pero veamos ilustrado. No voy a hacer toda la secuencia porque son 36 pasos en total. Solo voy a hacer algunos pasos para ilustrar cómo este algoritmo funcionaría. Entonces, tiene que tomarse, tiene que recibir ciertos parámetros o ciertas entradas. Especialmente vamos a hablar del número de pasos, que en este caso se usan 3, el learning rate, que se está usando 0.5, y el factor de descuento igual a 1. Es decir, no estamos haciendo descuentos. Esto es solo por objetivos didácticos, pero en un caso real, posiblemente sí se va a tener un descuento. Especialmente si son, eh, si se está trabajando con entornos muy largos o no episódicos. Pero dejando eso de lado, la política objetivo es una epsilon greedy con una probabilidad de exploración o un epsilon de 0.4. Se tienen solo cuatro posibles acciones que son ir hacia arriba, ir hacia la derecha, ir hacia abajo o ir hacia la izquierda en los estados en donde sea válido. Entonces, cuatro acciones en total. La política de comportamiento es una política más aleatoria y más exploratoria, que es una política uniforme, es decir, asignar la misma probabilidad a cada una de las acciones. Entonces, esta es más aleatoria, simplemente todas las acciones tienen la misma probabilidad de 0.5. Entonces, vamos viendo algunos pasos de cómo funciona el algoritmo. Primero que nada, se tiene que hacer la inicialización, eh, a- asignando valores iniciales a todos los estados y acciones, o mejor dicho, a los valores Q o a la función de valor Q para todos los estados y todas las acciones. Se le van a asignar valores iniciales, típicamente cero. Luego se va a repetir por varios episodios
Y el primer bloque lo que hace es inicializar, es decir, tomar un estado inicial, que en este caso se puede ver del lado izquierdo acá. Se toma un estado inicial, ese sub 0, y se elige una acción en ese estado, basada en la política de comportamiento. La política de comportamiento es aleatoria, entonces va a elegir cualquiera de las acciones que sean válidas en ese estado. Y también se va a inicializar en este bloque la variable de control que me dice si ya terminó el episodio, que en este caso obviamente no ha terminado. Entonces ahora se empieza a iterar a través de múltiples pasos de interacción con el entorno y lo primero que se hace es ejecutar la acción que se había elegido previamente, que en este caso la acción elegida fue ir a la derecha. Todavía no estamos en un estado terminal, entonces el if que valida eso no se cumple, por lo tanto ahora hay que elegir la siguiente acción estando en el estado al que se llegó, es decir, estando en este estado debo elegir una acción basada en la política de comportamiento, que es totalmente aleatoria. Entonces la acción elegida por la política de comportamiento fue ir nuevamente hacia la derecha. Y ahora se hace la validación para ver si se va a actualizar o no. Es decir, si ya tenemos al menos n experiencias o n pasos de experiencia para realizar la actualización. Como todavía no la tenemos, no va a ocurrir nada, porque necesitamos observar n pasos de experiencia. Entonces se vuelve a iterar y se ejecuta la acción, es decir, el agente se movió hacia la derecha, observó una recompensa y el siguiente estado. La recompensa en este caso es igual a 0 porque la única recompensa se obtiene al llegar al estado final, es decir, al estado objetivo, y el estado al que se llegó fue al siguiente estado, que es este que está acá. Estando en ese estado, entonces ahora la gente debe elegir nuevamente una acción basada en la política de comportamiento, pero no la ejecuta todavía, solo la elige. Entonces, la política de comportamiento aleatoria nos dice ir hacia arriba. Pero ¿qué va a pasar ahora? Bueno, entonces ahora se debe validar si ya tenemos suficientes pasos de experiencia para ver si podemos realizar una actualización o no. Necesitamos al menos n y no se tenían, entonces no se ejecutó ninguna actualización. Pero ahora en este paso lo que ocurrió fue que el agente ejecutó la acción que se había elegido previamente, que era ir hacia arriba, y entonces se observó una recompensa y el siguiente estado. Se llegó a este estado de acá, pero todavía no hay una recompensa. Entonces, estando en este nuevo estado, el agente nuevamente debe elegir una acción. La acción observada, perdón, la acción elegida bajo la política de comportamiento fue ir hacia arriba. Ahora se ejecuta un nuevo paso, pero ahora, como ya se habían ejecutado 3 pasos de experiencia, ya se habían observado 3 experiencias, ya se puede realizar una actualización. Ya tenemos suficiente experiencia para realizar una actualización. Y entonces, ¿qué haría el algoritmo? Calcularía el cociente de muestreo por importancia, que se calcularía por cada una de las acciones y luego se multiplicarían todos los cocientes de todas las acciones observadas en la secuencia, es decir, en esta secuencia que hemos seguido. En este caso, siempre las acciones elegidas tenían una probabilidad mayor bajo la política objetivo que bajo la política de comportamiento. Entonces, eso significa que hay que amplificar la importancia de las acciones o de los retornos o recompensas que se podrían observar con estas acciones. El cociente total es 21. Eso quiere decir que al hacer una actualización se va a multiplicar por 21, se va a amplificar. Veamos qué ocurre. Ya se calculó el cociente por importancia. Se calcula el retorno, que es la suma de recompensas eh, a futuro descontadas. Pero como estamos haciendo Zarza, entonces se hace Bootstrap. Entonces esto es lo que ocurrió acá. Se calcularon n pasos de experiencia real y luego se hizo Bootstrap. Pero tanto los
Las experiencias observadas, las recompensas observadas como el estimado actual son igual a cero, por lo tanto el retorno estimado es igual a cero, entonces no va a ocurrir ninguna actualización. Es decir, las estimaciones actuales se quedan iguales, no hay ningún cambio, como podemos observar acá. Pero eso es debido a que solo el estado objetivo, el estado final, tiene una recompensa positiva. Las demás tienen recompensas iguales a cero, entonces por eso es que se tiene un retorno también igual a cero. Algo similar va a pasar con el resto de pasos hasta que se llegue al paso final. Para ahorrar un poco de tiempo, entonces lo voy a avanzar un poquito más rápido, porque aquí se va a ir calculando todo, pero no se va a actualizar nada. Pero acá, al llegar al paso final, sí tiene que haber una actualización. ¿Por qué razón? Pues porque ya se dijo que hay una recompensa que se obtiene al llegar al estado objetivo o al estado final. Y esa recompensa entonces va a ocasionar que sí se obtenga un retorno y ese retorno se utilice para actualizar el estimado de el paso correspondiente. Entonces, veamos acá. Acá se tomó la acción que se había elegido, que era, se estaba en este estado y se decidió ir hacia arriba basado en la política de comportamiento. ¿Y qué tenemos acá entonces? Este sí es un estado terminal, es decir, se llegó al estado final. Por lo tanto, se actualiza la variable de control que nos dice, sí, ya terminamos, ya el episodio terminó. Pero veamos qué ocurre en los demás pasos. Si vamos a realizar una actualización, es decir, el paso a actualizar sí se cumple, pero ahora vamos entonces a calcular el cociente del muestreo por importancia, que ya no se tiene una secuencia de tres pasos, sino solo de dos, porque ya se llegó al final, ya no hay más pasos, entonces solo se tuvieron dos, y esos dos pasos se les tiene que calcular su cociente de muestreo por importancia. En la acción 4, bajo la política la política objetivo tenía una probabilidad muy baja y bajo la política de comportamiento tenía una probabilidad un poquito mayor. Entonces se tiene que corregir el sesgo y lo que ocurriría sería que se atenúa, se reduce la importancia de la recompensa observada bajo la acción 4. Pero para la acción 5 ocurre lo contrario. La política objetivo tenía una probabilidad mayor para esa acción, que era ir hacia arriba, y la política de comportamiento tenía una probabilidad menor, entonces al corregir el sesgo se amplifica, es decir, se le da más importancia a esta acción porque tenía una política, perdón, una probabilidad mayor. Pero al final queremos el cociente del muestreo por importancia para toda la secuencia, entonces multiplicamos esos dos números y nos da un cociente de 1.12. En general estamos diciendo que se va a amplificar, se le va a dar una importancia mayor, se va a subir la importancia del retorno observado bajo esta secuencia. ¿Cuál sería el retorno acá? Bueno, sería la suma de recompensas a futuro, que en este caso solo van a haber dos, sin bootstrap, porque ya se llegó al final del episodio, y la suma de recompensas es igual a uno. Entonces, ese es el retorno, ese es la señal de aprendizaje o la señal que se va a utilizar para actualizar nuestros estimados. Pero veamos entonces qué ocurre. ¿Cuál sería la actualización? Que se va a actualizar el estado 3, la acción tomada en ese estado, es decir, la acción 3. El nuevo estimado va a ser calculado en la expresión similar a la que ya se conocía, pero ponderado por el cociente de muestreo por importancia que se había obtenido. Entonces, en este caso, el cálculo total da 0.56, lo cual significa que el nuevo estimado de la función de valor de acción va a ser ese 0.56. Eso significa que ya estamos actualizando la función con la experiencia observada. Y bueno, hay más pasos, pero por motivos de tiempo no los vamos a cubrir a detalle, pero ustedes pueden jugar con el dashboard e ir viendo qué ocurriría. Entonces ahí vimos cómo se actualizó uno solo de los estados, pero pues se irían actualizando
más estados conforme se ejecuten más pasos de experiencia o el agente interactúe más con el entorno. Entonces, esto fue el método de salsa de N pasos, pero off policy, usando una política de comportamiento diferente y corrigiendo los sesgos usando muestreo por importancia. Muchas gracias.